En sobradas ocasiones estos micrófonos han sido testigos de la clara implicación de nuestra universidad con las nuevas tecnologías. Muchos de nuestros grupos de investigación son líderes a nivel internacional en temas como los laboratorios virtuales o remotos que permiten a nuestros alumnos hacer sus prácticas sin necesidad de desplazarse a la sede central o a los centros asociados. Desde su casa, con su ordenador, se pueden conectar a nuestros equipos y realizar sus tareas. Hace escasos meses, la UNED fue sede de la 18ª edición del Congreso Internacional MPTL, un foro para el intercambio de información e ideas que reúne anualmente a especialistas y expertos del campo de la física y de la utilización de las nuevas tecnologías para facilitar nuevas formas de enseñanza y aprendizaje sobre el uso de multimedia en la enseñanza de la física. Este año, el e-learning y la educación a distancia fueron protagonistas. Rubén Heradio Gil, profesor del Departamento de Ingeniería del Software y Sistemas Informáticos de la UNED, y quien le acompaña estuvieron allí y nos lo cuentan. Hola, estamos aquí con el profesor Luis de la Torre Cubillo para tratar un tema apasionante sobre el uso de recursos multimedia en la enseñanza de la física. Tengo la fortuna de trabajar con Sebastián Dormido y Luis de la Torre Cubillo en este tipo de asuntos. Hola Rubén, encantado de estar aquí otra vez contigo, que ya es la tercera vez que nos encontramos aquí juntos. Así que, bueno, encantado y vamos a ello. Pues sí, el año pasado hablamos de un tema muy relacionado con este que nos trae aquí, que era sobre el uso de Moodle y las simulaciones virtuales, los laboratorios remotos y virtuales que permitían que los alumnos a distancia pudieran realizar prácticas en ocasiones simuladas y en ocasiones reales desde cualquier rincón del mundo, desde sus casas, ¿no? En concreto estamos aquí para hablar de un congreso internacional que se celebró hace relativamente poco, en septiembre de este año, que es internacional, es muy importante, sobre el uso de recursos multimedia en la enseñanza de la física. Y la verdad que la UNED jugó un papel fundamental, fue la organizadora principal del evento. Entonces, me gustaría que introdujeras un poco qué importancia crees que tiene el uso de recursos multimedia y las nuevas tecnologías en la enseñanza de la física. Sí, como bien has mencionado, ya hicimos un par de programas de radio antiguamente hablando un poco sobre estos temas, sobre el uso de laboratorios virtuales y remotos. Eso ya es un indicador de la atención que le damos a estos asuntos. Las herramientas multimedia y de nuevas tecnologías, la verdad es que se utilizan cada vez más en la enseñanza de la física, no solo de la física, sino también de otras disciplinas científico-técnicas. Pero hoy vamos a hablar principalmente de su aplicación en la física por el congreso que ya has mencionado, que mencionaremos también más adelante. Y efectivamente, son recursos que la comunidad de profesores va utilizando cada vez más. Hay muchas herramientas de este tipo que se pueden utilizar, por ejemplo los clickers, que sirven para realizar cuestionarios en tiempo real durante una clase para saber si los alumnos están enterándose de una explicación, ¿no? Respondiendo a unas preguntas, y hacer la clase así como muy dinámica, muy participativa. También se utilizan cada vez más los dispositivos móviles que facilitan a los estudiantes que accedan a los recursos de aprendizaje desde cualquier lado. También tenemos las simulaciones y los laboratorios virtuales, que son estas cosas de las que hablamos ya en unos programas anteriores. Y también se utilizan cada vez más a menudo, se introducen en las clases propios dispositivos hardware para realizar experimentos en medidas sencillas, ¿no? de proximidad a objetos, de detección de luz, de sonido. Pequeños instrumentos que puedas utilizar en la clase para realizar experimentos sencillitos y dar una visión así muy práctica de la teoría. Y también se utilizan los mismos sistemas de análisis de datos que recogen estos datos ofrecidos por estos sensores y que permiten analizarlos y hacer un estudio de esos datos recogidos por estos dispositivos. Y otra prueba de la importancia de estos recursos multimedia en la enseñanza de estas disciplinas es la numerosa cantidad de congresos internacionales que existen dedicados a estos temas. Uno de ellos, que va creciendo en importancia año a año, es el congreso llamado MPTL, por sus siglas en inglés,
que básicamente significa multimedia en la enseñanza y el aprendizaje de la física. Sí, sí, por lo que veo el tema es interesantísimo. Bueno, la idea es que hoy día, ¿no? Todo el mundo, bueno, la tecnología está en todas partes, todo el mundo lleva un smartphone en el bolsillo y bueno, se trata de aprovechar esa difusión de la tecnología para que los alumnos pues no solo tengan a su disposición facilidad para realizar prácticas o entender conceptos abstractos que a través de una simulación gráfica pues pueden ser bastante sencillos de entender, sino que también se trata de explotar el potencial que tienen las redes sociales y todo este tipo de cosas para facilitar pues que los alumnos no solo interaccionen de una manera más dinámica con el profesor, sino entre ellos, ¿no? De manera colaborativa para potenciar un poco el aprendizaje de estos conceptos que tradicionalmente, bueno, pues son complicados de entender, ¿no? De una manera así abstracta. Bueno, yéndonos ya más un poquillo al congreso del que hemos venido a hablar, del MPTL, me gustaría que me comentaras un poco qué organizaciones lo soportan y centrar un poquillo los temas básicos. Ya he dicho más o menos el tema central de este congreso, cuál es el significado de sus siglas y a qué se dedican. Entonces, hablando un poquito de la historia de este congreso, pues nada, decir que ya hace 18 años que existe este congreso, se han celebrado 18 ediciones del congreso, se celebra una anualmente, como suele ser típico en los congresos. Y el actual presidente de la organización encargada de celebrar este congreso del MPTL es español, es un profesor de la Universidad de Murcia, decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia, y se llama Francisco Esquembre. Detrás de esta organización siempre está el apoyo constante y muy valioso de la European Physical Society, de la Sociedad Europea de Física. Es una sociedad que fue creada en 1968 por Gilberto Bernardini, básicamente, y bueno, desde su creación pues ha ido creciendo en importancia. Cuando se creó, no existía la Unión Europea, era la Comunidad Económica Europea y solo había 6 Estados miembros. Desde entonces ha crecido hasta 27 Estados miembros y durante ese tiempo esta sociedad, la Sociedad Europea de Física, ha ido creciendo también en importancia y en influencia, de tal modo que ha adquirido incluso nuevos roles y ahora mismo representa a la comunidad de profesores o de educadores de física frente a organismos o instituciones europeas tan importantes como el Parlamento Europeo o la Comisión Europea. Y finalmente también hay un grupo muy ligado al MPTL, que es un grupo conocido como COLOS, que significa, bueno, la traducción al español sería algo así como aprendizaje conceptual de la ciencia. Y es una organización sin ánimo de lucro que fue fundada en Alemania en el año 1996, sobre todo con unos fondos de IBM que se otorgaron para investigar en cómo mejorar la enseñanza y el aprendizaje de disciplinas científicas y técnicas mediante la investigación y el desarrollo del potencial educacional que tienen estas tecnologías modernas de comunicación. Entonces, bueno, este grupo también ha ayudado mucho en la organización del MPTL y, de hecho, este año, en el 2013, este grupo se disolvió, pero se disolvió para quedar ya integrado de manera natural con este congreso, con el MPTL, y formar una comunidad única más fuerte y más grande. Bueno, la verdad que el Congreso tiene una solera considerable, 18 años no está mal. Hemos adelantado antes que en el 2013 se celebró aquí en España, pero me imagino que en las otras ediciones se celebran en otros sitios, ¿no? Sí, como es habitual en los congresos internacionales, no ocurre con todos, pero ocurre con la gran mayoría, pues cada año se van celebrando en una sede distinta, dependiendo de quién se anima a celebrar el congreso, porque celebrar un congreso implica mucho trabajo, hay que organizar muchas cosas y tener en cuenta muchos factores. Pues se va celebrando en diferentes países o en diferentes ciudades. En el año 2013 se celebró aquí en Madrid, lo organizamos nosotros en la UNED, pero como digo, pues suele cambiar cada año. En concreto, ¿dónde se celebró? Pues inicialmente se iba a celebrar en la Facultad de Educación, pero pasamos finalmente a celebrarlo en el Centro Asociado de la UNED en Madrid, conocido como las Escuelas Pías,
que es un edificio precioso, es muy bonito. Recomiendo a todos los oyentes que no lo conozcan y tengan la oportunidad de ir a visitarlo, si son de aquí de Madrid o de cerca, que lo hagan. Se encuentra en la calle Tribulete, número 14. Es un edificio muy bonito, tiene una biblioteca preciosa y en la azotea también hay una cafetería muy agradable, al aire libre, que fue donde celebramos además las comidas del Congreso. Entonces, ese edificio nos ofreció un marco muy interesante para celebrar el Congreso, porque lo pudimos hacer en pleno centro de Madrid, en un barrio castizo muy interesante y en un edificio que estaba muy bien acondicionado y muy bien preparado para celebrar un Congreso como este, porque además nos ofrecía 4 aulas para poder realizar las conferencias y las charlas que se daban durante el Congreso, así como un salón de actos central que también estaba muy bien acondicionado y que sirvió a nuestros propósitos pues, de manera estupenda. Bueno, aparte de muchísimo trabajo, imagino que esto también cuesta dinero. ¿Quién ha financiado el Congreso? Pues básicamente las instituciones que ya mencioné anteriormente, la Sociedad Europea de Física siempre aporta fondos para la celebración de este congreso, del MPTL. Básicamente el grupo de educación de la Sociedad Europea de Física, porque es una sociedad enorme y tiene muchos grupos especializados en diferentes temas. Pero en este caso, además, como fue la UNED quien celebró el congreso aquí en Madrid, pues también la UNED, es la universidad, por medio de una convocatoria de ayudas anuales que ofrece esta institución para organizar este tipo de eventos, pues también aportó una cantidad de dinero que agradecemos enormemente y que vino estupendamente para celebrar el Congreso. Y finalmente el Grupo Colos, del que también he hablado anteriormente, pues también aportó unos fondos que tenía remanentes y que utilizó para financiar este Congreso ya antes de disolverse completamente y quedar integrado con el MPTL. Uno de los principales atractivos de los congresos, por lo menos a mi juicio, es la posibilidad de, bueno, que normalmente se traen unos conferenciantes a gente importante. Sí, estas son como las estrellas invitadas, Las ¿no? estrellas invitadas y, bueno, la gracia es, aparte de poder disfrutar de unas sesiones plenarias donde dan unos discursos magníficos, pues es la posibilidad de estar conviviendo un poco con ellos mientras dura el congreso y, bueno, si ellos tratan algún tema cercano al tuyo, pues te puedes acercar un poco a consultarles pues, en qué estás realizando tus investigaciones o lo que sea. Y bueno, su opinión en general pues suele ser extremadamente valiosa. Este año tengo entendido que trajisteis a 4 hay grandes estrellas, uno de ellos nacionales y 3 internacionales. ¿Nos puedes comentar un poquillo quiénes fueron? Sí, bueno, como decías además, es que esto es una de las cosas que atrae a la gente a los congresos, ¿no? Los conferenciantes invitados que tú vas a tener en el congreso. Hay como 3 o 4 factores básicos que son los que hacen que la gente se convenza para ir a un congreso en concreto. Uno es el tema, por supuesto, del congreso, otro es este que estamos mencionando, de los conferenciantes invitados que van a dar una charla plenaria, y otro pues también suele influir mucho el lugar, ¿no?, donde se celebra. En este caso pues teníamos 4 conferenciantes de primer nivel. El primero de ellos es un húngaro, informático de formación, se llama István Juhos. Y bueno, fue profesor en Hungría durante 15 años y hoy en día es miembro de la comunidad de GeoGebra. Empezó a formar parte de esa comunidad en 2011. Y bueno, ahora coordina varios proyectos educacionales y de desarrollo relacionados con GeoGebra, muy importantes, que manejan muchos fondos y mucho dinero, muy relacionados con el gobierno húngaro normalmente. Y su charla en el MPTL, bueno, se titulaba algo así como, la traducción en español sería GeoGebra, matemática dinámica y ciencia para todo el mundo. Y trata justamente sobre este programa, sobre el GeoGebra. ¿Podrías un poquillo brevemente resumir en qué consiste este programa, que además es gratuito y cualquier oyente, si está interesado, pues lo puede descargar y lo puede empezar a usar desde ya? Sí, pues GeoGebra es un entorno de aprendizaje digital que ha sido diseñado para combinar representaciones gráficas, álgebra, estadística. Combinarlo todo en una única interfaz de usuario que es dinámica, muy amigable, que se puede utilizar muy bien. Como has dicho, es un programa de código abierto y ha ganado mucha popularidad en los últimos años en las comunidades de enseñanza de matemáticas y de ciencias también en general, pero sobre todo de matemáticas, a lo largo de todo el mundo. GeoGebra facilita la creación de construcciones matemáticas y de modelos por parte de estudiantes y también permite la exploración interactiva de estos modelos por medio de objetos que pueden arrastrar en esta interfaz,
del programa, y también por medio de parámetros que pueden ajustar y modificar para ver qué ocurre, ¿no?, cuando lo hacen. O sea, te permite como jugar mucho con las matemáticas. Y finalmente, otra cosa muy buena de GeoGebra es que es una herramienta que permite a los profesores crear sus propias páginas web interactivas con applets de GeoGebra basados en Java o con una tecnología más moderna, utilizando HTML5 para reemplazar estos applets. En resumen, GeoGebra es una herramienta que facilita de una manera visual, pues exploremos conceptos matemáticos que generalmente a la mayor parte de los mortales pues o no los hemos entendido nunca o cuando hemos llegado a entenderlos nos ha costado muchísimo esfuerzo. Eso es. Bueno, luego teníamos a Theodore Hodapp, que es un estadounidense, físico de formación, una persona muy importante porque es el director de Educación y Diversidad de la Sociedad Americana de Física, que es algo así como el equivalente de la Sociedad Europea de Física, de la que hemos hablado ya anteriormente, pero en Estados Unidos, por supuesto. Y es un investigador jefe de un proyecto nacional en Estados Unidos muy grande que recibe fondos de varias instituciones allí y cuyo objetivo es mejorar la calidad y la cantidad de profesores de física. Su charla en el MPTL se titulaba, en español era Educación a distancia en la física, implicaciones económicas e investigación educacional sobre la educación a distancia, ¿no?, en la física. Entonces, bueno, él básicamente lo que hacía era dar los resultados de un estudio que realizaron en su sociedad acerca de las implicaciones de la educación a distancia en la física, sobre todo debido al surgimiento de estas nuevas plataformas de acceso libre y gratuitos a cursos, como es el Coursera. Para quien no lo conozca, pues es eso, es un entorno web donde cualquiera puede entrar y empezar a formarse en un montón de temas diferentes de manera gratuita. Y este es un sistema que ha revolucionado la educación hoy en día y que mucha gente está teniendo en cuenta. Entonces, aquí lo que hicieron fue básicamente hacer un estudio de los beneficios y las contraindicaciones que tiene este tipo de educación, ¿no? Desde varios puntos de vista, desde el económico, desde la calidad de la educación. Yo recuerdo una entrevista de los años 70 o algo así a Isaac Asimov, y me acuerdo que él vaticinaba que bueno, la educación iba a transformarse absolutamente, que en lugar de recibir eso, una especie de educación masiva, ¿no?, en la que el alumno asista a un aula y eso, hay un profesor que imparte, bueno, una enseñanza, digamos, de manera generalizada, pues iba a ser eso, en un futuro no demasiado lejano, iba a ser el propio alumno el que fuera construyendo su aprendizaje, porque todo el conocimiento a través de, bueno, no existía Internet en ese momento, ¿no?, pero bueno, ya la informática empezaba a popularizarse y tal. Cualquier persona del globo, del planeta, iba a tener acceso prácticamente a todo el conocimiento y iba a poder un poco, eso, autoformarse. Y la verdad que bueno, yo creo que la propia UNED, la Universidad de Distancia, los cursos estos en abierto que está tratando de ofertar, y bueno, plataformas como Coursera pues son un paso de gigante, ¿no?, en esa dirección. Sí, es más, si no me equivoco, tú eres ya usuario de Coursera, los has experimentado en varios cursos y estás bastante contento con cómo funciona. Estoy extremadamente satisfecho. Bueno, luego teníamos a François Sellier, que es el tercero de los conferenciantes plenarios, que es suizo, ingeniero eléctrico de formación, y una persona que trabajó en la Universidad de Arizona durante 20 años, hace ya algunos años volvió a Suiza. Es una persona muy reconocida a nivel internacional porque tiene más de 200 publicaciones en revistas y congresos internacionales y es especialista en temas de modelado y simulación, tal como reflejaba el título de su conferencia plenaria, que era Enseñanza de la física por medio del modelado. Bueno, no voy a entrar en el contenido de su charla, además el título lo refleja bastante bien, era cómo mejorar la enseñanza de la física por medio del uso del modelado de sistemas, ¿no? Y finalmente teníamos a Francisco Esquembre, que ya le he mencionado anteriormente, el actual presidente del MPTL y un profesor de Murcia, matemático, creador de la herramienta Easy Java Simulations, de la que también hablamos ya en unos programas pasados Rubén y yo. Y su título fue Creando simulaciones para tablets usando EJS. Lo que pasa es que había modificado EJS para que no utilizaran applets y corrieran en JavaScript y pudiesen utilizarse en dispositivos móviles como smartphones y tablets. Easy Java Simulation, EJS, es una herramienta interesantísima para todo lo que estamos hablando, ¿no?, para visualizar conceptos físicos que son en general complicados de entender. Y bueno, la verdad que Francisco Esquembre está trabajando bastante
para conseguir popularizar y difundir su herramienta lo más posible, ¿no? Entonces, para que el oyente entienda la importancia de la charla esta, hasta hace relativamente poco el EJS generaba unos programas que solo se podían ejecutar en ordenadores portátiles o de sobremesa. Dada la difusión que hoy día tienen las tablets y los móviles, etcétera, pues era fundamental ser capaz de producir simulaciones que fueran ejecutables en ese tipo de soporte, ¿no? Entonces él está trabajando en esa dirección y era un poco los avances que ha conseguido en ese sentido. Cambiando un poco de tema, bueno, más que de tema, pasando no solo a los conferenciantes estrellas, sino que bueno, en un congreso de este tipo participa muchísima gente que lleva menos tiempo o bueno, que son menos relevantes, pero que también tienen algo que aportar, ¿no? Entonces, aproximadamente, ¿cuántas participaciones de estas menores hubo? ¿Cuántas otras charlas hubo? Sí, a ver, efectivamente, a ver, las charlas plenarias son, digamos, como los cabezas de cartel, pero realmente el corazón de una conferencia es las presentaciones de los conferenciantes plenarios. Normalmente la estructura que se utiliza en los congresos son presentaciones de unos 15 minutos y se dejan otros 5 minutos para interaccionar con los asistentes, para que haya preguntas, dudas, ¿no? Comentar un poco el trabajo, etcétera. Entonces, bueno, en esta edición del MPTL hubo 45 trabajos presentados. El congreso duró 3 días y se celebraron 2 sesiones paralelas para poder dar cabida a todos estos trabajos, de modo que se estructuraban unas sesiones temáticas y se celebraban de manera paralela. La gente pues decidía qué sesión le interesaba más, cuáles eran las charlas que más les gustaban y decidían asistir a unas o a otras. Había sesiones temáticas y entonces pues algunas podían ser, no sé, sobre el uso de dispositivos móviles, otro eran sobre laboratorios remotos, otro eran sobre el impacto del uso de estas herramientas en la educación de la física, etcétera. Por si querías desarrollar algún tema específico sobre los que se trataron este año, creo que hubo bastantes trabajos que giraban en torno a la herramienta esta que hemos comentado, EJS. A mí la verdad que el EJS me sorprendió gratamente cuando lo conocí hace un par de años, porque, bueno, en general, la Universidad Pública Española, bien por falta de fondos, bien porque a los profesores se nos presiona para producir miles de millones de artículos con alto impacto, bien por lo que sea, en general lo que acabamos desarrollando suelen ser meros prototipos para validar una idea teórica, ¿no? Entonces, EJS es mucho más que eso, es una cosa sólida, una cosa estable que realmente facilita el desarrollo de simulaciones virtuales y remotas, y bueno, prueba de ello es que se utiliza en un montón de sitios fuera de España. Sí, el congreso este del MPTL es siempre un trampolín para la herramienta de JS. Hay mucha gente involucrada en la comunidad que utiliza esta herramienta. Entonces, si no recuerdo mal, hubo 2 o 3 sesiones paralelas de todas las que hubo a lo largo de estos 3 días que estaban centradas en el uso del EJS o en la extensión de JS. Bueno, hubo una sesión paralela sobre esto que tenía, por ejemplo, una charla que hablaba sobre el control a alto nivel de robots en EJS. O sea, se había extendido JS para crear unos elementos que permiten simular y modelar robots industriales, brazos robóticos y demás, principalmente, para poder crearlos en simulaciones de JS y poder utilizarlos, ¿no? Y otra charla en esta sesión, por ejemplo, era sobre la integración de un sistema de realidad aumentada también para EJS, o sea, una nueva extensión a esta herramienta que lo que permitía era añadir realidad aumentada sobre simulaciones o sobre grabaciones con vídeo, con una cámara, por ejemplo, para poder dar más información que la que simplemente recoge una cámara web, poder representar encima pues una simulación o lo que quieras representar ahí que ayude a entender lo que se está viendo, ¿no? Sí, un poco que me gustaría que quedara un poco claro es que muchas de estas presentaciones de las que hablas no eran realizadas por autóctonos, por españoles, sino que eran realizadas por gente de estadounidenses o gente de europeos, etcétera. Francisco Esquembrel es una de las razones, me imagino, por las que es el actual presidente del MPTL, es por la relevancia que tiene su herramienta en el mundo de la educación de la física. No al revés, no es porque él fuera el presidente, se ha hecho por darle importancia en el Congreso, o sea que no. No, efectivamente. Que esto es trigo limpio, vamos. Sí. ¿Participó mucha gente o, vamos, si se puede hablar de éxito? Pues a ver, tuvimos
A ver, el MPTL es un congreso que ha venido creciendo en los últimos años, pero sigue siendo, en comparación a otros congresos internacionales, sigue siendo una cosa moderada o incluso pequeña. Me parece que tuvimos alrededor de 60 asistentes, que no está mal, porque, como digo, además hubo 45 trabajos presentados aproximadamente, con lo cual quiere decir que hay gente que viene al congreso específicamente a ver lo que otras personas presentan. No vienen solo a presentar su trabajo, sino a enterarse de lo que están trabajando otras personas, a ver un poquito cuáles son los avances en todos estos temas. Entonces, pues como digo, unas 60 personas entre oyentes y conferenciantes. De estas 60 personas hubo una representatividad internacional bastante grande, porque venían de unos 30 países distintos, creo, aproximadamente. La verdad es que la mayoría eran de Europa, como es lógico, porque al fin y al cabo quien está detrás de este congreso principalmente es la Sociedad Europea de Física, pero también venía bastante gente de otros sitios más lejanos, como Estados Unidos, por ejemplo, de Taiwán, de Singapur, e incluso de varios lugares de Sudamérica, así que la representación internacional era bastante considerable. Me gustaría un poco que comentaras cuáles crees que son los resultados más importantes, ¿no?, que se extraen de este tipo de congresos, es decir, de cara a futuras ediciones. Supone un esfuerzo considerable, ¿no?, para un asistente ir desde, como has comentado, ir desde Singapur, venir hasta Madrid para asistir a un congreso de este tipo. Entonces me imagino que bueno, aparte por lo bonito que es Madrid y tal, o sea, aparte por hacer turismo, imagino que la gente que viene realmente tiene interés en el congreso. ¿Podrías resumir por qué crees que esta gente viene aquí o que nosotros iremos a otras ediciones? ¿Cuáles crees que son los resultados fundamentales para asistir a este tipo de eventos? Bueno, pues nada, básicamente que se aprende sobre el estado del arte de la materia en cuestión que se trate en el congreso, es decir, aprendes en qué están trabajando las otras personas, en los otros grupos de investigación punteros, lo cual es imprescindible. Y lo segundo más importante es que se establecen colaboraciones de trabajo entre diferentes grupos, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, hemos trabado contacto con gente de la Universidad de Oklahoma, con la que estamos desarrollando unas herramientas. También va a venir un profesor de Polonia que quiere realizar una estancia corta aquí de una semana para aprender cómo utilizamos nuestras herramientas, qué beneficios tiene, cómo poder aplicarlas, etcétera. Y finalmente, pues a veces incluso surgen iniciativas para presentar propuestas de proyectos europeos y trabajos, digamos, ya a más gran escala, que reúnen varios grupos para trabajar entre sí. Muy bien, pues bueno, ya para despedirnos, si quieres comentar un poco, hay determinados recursos del Congreso que bueno, están disponibles para los oyentes. Entonces, si quieres dar la dirección web del Congreso, donde están esos recursos, y anunciar cuándo se va a celebrar la próxima edición del MPTL y dónde. El próximo congreso del MPTL se celebra en Palermo, en Italia, en septiembre de 2014, y la dirección web de este congreso pasado, que se celebró en septiembre de 2013, que se celebró aquí en Madrid, es http://mptl18.dia.uned.es/mptl18. Entonces ahí, como bien ha comentado Rubén, podéis encontrar presentaciones de los conferenciantes plenarios, así como algunas presentaciones también de los asistentes que dieron sus charlas paralelas. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti. La 18ª edición del Congreso Internacional MPTL tuvo lugar en la UNED. El presidente del comité fue el catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática Sebastián Dormido Bencomo. Rubén Eladio Gil y Luis de la Torre, los dos profesores, el primero del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos y el segundo del Departamento de Informática y Automática, ambos de la UNED, estuvieron allí y nos lo han contado. Se trata de un foro para el intercambio de información e ideas que reúne anualmente a especialistas y expertos del campo de la física y de la utilización de las nuevas tecnologías para facilitar nuevas formas de enseñanza y aprendizaje sobre el uso de multimedia en las enseñanzas de la física.
Nos han hablado de los ponentes, temas y líneas de investigación que en esta edición giraron en torno a proyectos multimedia para la enseñanza, aprendizaje de la física y la ciencia en general, la animación y la representación simbólica, los laboratorios remotos y los experimentos multimedia o el papel del cine y del vídeo como apoyo a la educación y a la investigación empírica. Puedes profundizar en todo lo que te hemos contado en mptl18.dia.uned.es/mptl18. Y para los que se perdieron este congreso pero no se quieren perder el siguiente, será el próximo septiembre en Italia, en la ciudad de Palermo.